El día de hoy no haremos como es de costumbre leyendo un texto bíblico, ¿cierto? Y después haciendo una predicación, digamos, expositiva del texto, sino que hoy día nos convoca a otra cosa y no quiero ir al texto sin establecer una introducción. El día de hoy estamos reunidos, ¿no? Este día como a modo de ocasión especial. No es el día normal de reuniones para hacer un culto propiamente tal en la iglesia, ¿no? Esto lo hacemos el día domingo como mandamiento de Dios. Pero como iglesia una vez al año hemos decidido hacer este culto de manera especial con motivo, ¿no?, de lo que nos podemos ver en nuestro contexto el día de hoy, y es justamente lo que conocemos en nuestra sociedad, en este país, ¿no?, como la famosa Semana Santa. En general, nosotros como creyentes cristianos basados en la Biblia no abrazamos esta semántica, ¿no? No abrazamos esta forma de tomar la Semana Santa como una semana en particular, y justamente el hecho de poder hacer esto tiene el afán en particular de poder meditar correctamente en lo que la Pascua como concepto debe implicar para nosotros, debe significar para nosotros, y cómo de alguna manera la Pascua tiene relación con nuestra fe, con la fe cristiana. La Semana Santa la celebra, y particularmente el Viernes Santo, que es el día de hoy, Sábado Santo, Domingo Santo. Generalmente nosotros vemos que el mundo la celebra. No para todos tiene un trasfondo religioso. De hecho, es muy común ver a personas que no tienen ningún interés religioso haciendo cosas que tienen que ver con nuestra tradición católico-romana, ¿no? ¿Qué es lo que sucede estos días? El mercado está colapsado, toda la gente come pescado, la gente no come carne, ¿cierto? Ya sabemos que el día domingo muchas personas van a estar, y niños van a estar buscando huevitos de chocolate. Es más, en algunos malls hay conejos, ¿cierto?, corpóreos de conejos para sacarse fotos con los niños y dar huevitos de chocolate. Muchas cosas que se hacen en esta semana, pero que no tienen relación con lo que es la Pascua. Y justamente, como ya lo he dicho en la introducción, esta introducción, quiero hoy día reflexionar, ¿no?, en la Pascua, y quizás también le va a servir a muchas personas que no tienen idea de lo que significa la Pascua, qué es realmente lo que se está celebrando o qué es lo que esta semana se observa año tras año. Y es así entonces como quiero ir al origen de la Pascua. El origen de la Pascua, ¿de dónde viene esto? Bueno, como en estos tiempos también sabemos, ¿no?, se dan una serie de películas. El manto sagrado, Jesucristo, ¿cierto? Ben-Hur, que por lo demás no es una historia bíblica, y Moisés, los 10 mandamientos. Todos yo creo que hemos visto esas películas y estamos familiarizados con ellas. Bueno, hablando de Moisés, sabemos que Moisés es llamado por el Señor, ¿no?, para liberar a un pueblo esclavo. Este pueblo esclavo era el pueblo hebreo, el pueblo que nosotros después vamos a conocer como los judíos. Ellos, los hebreos, estaban esclavizados en Egipto. De hecho, ellos llegaron como una gran familia a Egipto y 400 años estuvieron esclavizados. Ahí, en ese lugar, en Egipto, la nación de Israel se hizo una nación dentro de otra nación. Y fueron subyugados, no fueron esclavizados por los judíos. La Escritura narra esto y dice que el faraón vio que los judíos crecían en número y tuvieron miedo de que básicamente los judíos se tomaran el poder. Entonces, para evitar eso, los hicieron esclavos. Ahora, todo esto estaba profetizado por Dios, y levanta un nombre, el que ya conocemos, que es Moisés. Y sabemos también entonces de las famosas 10 plagas. Yo creo que si les preguntamos a cualquiera cuáles son las 10 plagas, muchos no se van a acordar cuáles son las 10 plagas. Pero sí se van a acordar de una: la muerte de los primogénitos. De esa se van a acordar todos. La muerte de los primogénitos fue la 10ª plaga.
la plaga con la que finalmente el faraón le da la salida a los israelitas de la tierra de Egipto. Pero es justamente en este contexto donde aparece y donde nace la Pascua. Ahora, dada esta introducción, quiero ahora ir sí al texto y los invito a leer entonces en sus Biblias Éxodo. Éxodo en su capítulo 12. Segundo libro de sus Biblias en su capítulo 12. Vamos a leer lo siguiente. Ya sabemos cuál es el contexto, ¿no? Judíos están esclavizados en Egipto. Ya han sucedido 9 plagas. Este es el contexto. Bueno, Éxodo 12 en adelante. Versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. En la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo los celebraréis. Como hemos visto en este texto, Dios da instrucciones específicas a Israel para celebrar lo que vamos a conocer como la primera Pascua. En ese momento, entonces, los israelitas hacen conforme a las indicaciones dadas por Dios, matan a los corderos, toman su sangre, la ponen en las puertas, ¿cierto? Comen su carne, ¿cierto? Y vemos entonces cómo, ya sabemos la historia, viene la mortandad sobre los primogénitos y la muerte no entra a las casas de los israelitas, sino que pasa de largo, ¿cierto? Esto es lo que nosotros sabemos. Ahora, ¿qué relación tiene esto con nosotros? ¿Tendrá alguna relación realmente con lo que nosotros creemos el día de hoy? ¿Será que el Antiguo Testamento es dado a los israelitas, a los judíos, y no es para nosotros? ¿Será que esto no tiene ninguna relación con lo que nosotros creemos? Bueno, la respuesta a esto está, ¿cierto?, en nuestra escritura, pero para poder ir a entenderlo, vamos a retroceder en el tiempo desde hoy unos 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás sabemos que hubo un hombre que pisó esta tierra, que era 100% hombre y 100% Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, entonces,
más o menos ya sabemos, en el año 33 de la era actual, entraba entonces en un momento a Jerusalén. Entra a Jerusalén y todas las personas empiezan a tirar sus mantos y tirar ramas ahí para recibirlo. ¿Y qué decían? Hosana, Hosana, ¿cierto? Ahí viene el enviado de Dios. Lo adoraban, podríamos decir. Ya sabemos que Jesús no se fió de lo que ellos decían. No les creía. No les creyó. Esos mismos que le decían, Hosana, Hosana, hijo de David, el Señor que viene de las alturas, etcétera, y todas las cosas. Eran los mismos que 7 días después iban a estar diciéndole, crucifíquenlo, mátenlo. Eran los mismos. Ahora, Jesucristo entonces, entrando a Jerusalén, viene a celebrar lo que Dios había mandado en el tiempo de Moisés celebrar todos los años. Lo que sucedía en Jerusalén, y sucede hasta el día de hoy, es que mucha gente va entonces a Israel, a Palestina, ¿cierto?, a esa región, y año tras año iban a celebrar la Pascua, una fiesta que los judíos celebraban todos los años. Y como ya hemos leído, y ahora vamos a releer un poco, porque lo leímos hace un tiempo, pero ahora lo vamos a leer con contexto, vemos que Jesús justamente viene a celebrar esa Pascua. Lucas 22, que lo acabamos de leer, vamos a leer solamente del versículo 14 en adelante, no desde el 1 como lo hicimos. Cuando era la hora sexta, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta celebración, instituida por nuestro Señor Jesucristo, es lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, en la iglesia cristiana neotestamentaria hoy día, y que conocemos como la Santa Cena, ¿no? Es una ordenanza que el Señor establece para que nosotros la hagamos. Pero tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué estaba haciendo Jesucristo en ese momento? Jesucristo estaba celebrando la Pascua. Jesús, como hebreo, estaba celebrando la ordenanza de Dios dada en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, a Moisés. Ahora bien, hermanos, para poder entonces entender qué relación tiene la Pascua en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, al principio de la Escritura, con el Evangelio, quiero llevarlos a tratar de poder entender estos paralelismos y las representaciones que existen en ese acontecimiento. Vamos a ver. Lo primero que nosotros vamos a darnos cuenta, hermanos, es que en la tierra de Egipto, en ese tiempo, habían 2 pueblos, ¿cierto? Habían 2 pueblos. Estaba dentro de la tierra de Egipto el pueblo egipcio y el pueblo hebreo. Estos 2 pueblos, hermanos, pueden verse hoy día a la luz de lo que sucede entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Tal como en la tierra de Israel habían egipcios e israelitas, en el mundo entero hoy día hay hijos de Dios y hay no hijos de Dios. Está el pueblo de Dios al lado de otro pueblo que no es de Dios, tal como hoy día en este mundo hay personas que pertenecen al pueblo de Dios conviviendo con muchas personas que no son parte del pueblo de Dios. ¿Qué nos lleva a entender esto, hermanos? Cuando nosotros vemos que Dios derrama entonces su castigo, su castigo, ¿no?, trayendo la mortandad a los primogénitos, si nosotros nos damos cuenta de lo que sucede ahí, nos deberíamos también dar cuenta de que no solamente los primogénitos de los egipcios deberían haber sido llevados por el Señor, sino que también los hijos de los hebreos.
Pero Dios que interviene para no llevarse a los hebreos, para que ellos hagan algo, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que sucede en el mundo. Esa mortandad que debería venir, ¿no?, a los hijos, a todos los egipcios, es algo, hermanos, que puede ser representado justamente como la ira de Dios. La ira de Dios que se derrama sobre todas las personas. Esto entonces nos lleva a nuestra segunda representación, y es justamente esto. La muerte, la plaga de los primogénitos, representa el derramamiento de la ira de Dios. Volvamos a entender esto. Los dos pueblos en una tierra. Dios derrama su ira, su justicia, el pago de los pecados sobre todas las personas. Debería hacerlo, ¿no? Pero hay un grupo dentro de esa nación, de esa tierra, que no va a pagar. Es lo mismo que sucede en el mundo. Porque la Biblia dice, hermanos, que por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Lo que se muestra por medio del derramamiento de esa mortandad es la justicia de Dios. Ese Dios todo benevolente, todo bueno. Que alguien podría decir, ¿cómo es posible que un Dios todo bueno se lleve a los primogénitos? Muchas veces he escuchado a personas decir, ¿cómo es posible que el Dios del Antiguo Testamento mande a matar a naciones completas? El Dios del Antiguo Testamento es malvado, Jesucristo es bueno. Pero lo que no entienden, amados hermanos, es que un Dios todo bueno, todo benevolente, todo perfecto, todo limpio, no puede tener comunión con la maldad. Ese Dios en su naturaleza no puede convivir con el mal. Y sería quizás bueno preguntarnos, ¿podríamos confiar en un Dios que acepta la maldad para convivir con ella? ¿Podría yo imaginarme pasar la eternidad con un Dios que abraza la maldad, abraza lo malo? Yo creo que ninguno en nuestro sano juicio lo haría. Desconfiaría de ese Dios, porque lo transformaría en un Dios corrupto. Pero la certeza que encontramos en las Escrituras es que este Dios que nosotros tenemos es todo benevolente y todo bueno, por tanto, se aleja y mira desde lejos la maldad. Y no solamente eso, la destruye. Y básicamente destruir la maldad, ¿cierto?, se hace por medio de eliminar la maldad. Eso es lo que a la gente no le gusta oír. Pero hermanos, el hecho de que Dios castigue la maldad nos muestra justamente lo benevolente, lo bueno, lo perfecto y lo santo que es Dios. Ahora, ya sabemos y podemos trasladarnos a Egipto. La plaga, ¿no?, que se llevaba a los primogénitos debe ser entendida como el derramamiento de esa ira hacia las personas. La justicia de Dios. Pero hay un pueblo que no pagó. Hay un pueblo que no pereció. Ese es el pueblo de Dios. Asimismo, hermanos, la justicia de Dios se va a cernir sobre todo el mundo. Pero va a haber un pueblo que no va a pagar. Ese es el pueblo de Dios. Vamos a la tercera representación. El Señor entonces manda a los israelitas a sacrificar un cordero de 1 año, sin imperfecciones. Y este cordero apunta nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros pudiéramos pensar en qué relación tiene la Pascua con Jesucristo, es que la Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucedió en ese lugar, en ese momento? Para que los israelitas fueran librados del castigo, de la ira, de la plaga de Dios, ellos tuvieron que matar a un cordero. Tuvieron que tomar un cordero sin mancha, inocente, perfecto, y sacrificarlo, y matarlo.
y bañar sus casas con sangre, para que el Señor, al momento de ir a llevarse a los primogénitos, pasara de largo. Hermanos, la fiesta de Pascua significa pasar de largo. Los hebreos, o israelitas, o judíos, como quiera llamarles, celebran esta fiesta que se llama la fiesta de Pesaj. Y Pesaj significa pasar de largo. Por tanto, lo que nosotros vemos es que tal como los israelitas sacrificaron un cordero para no recibir el castigo de Dios, hoy día nosotros tenemos al cordero por excelencia. Cuando se relata en los evangelios, hermanos, Jesús se aparece frente a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo ve de lejos y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, Jesucristo es nuestro Cordero. Hermanos, ¿por qué no fue sacrificada una vaca? ¿Por qué no fue sacrificado un león, que quizás es carnívoro y podría tener la culpa de la muerte de alguien? ¿Por qué no fue una pequeña palomita? Fue un cordero. El cordero es el animal más dócil del mundo. ¿Usted ha matado un cordero? Cuando usted va a matar un cordero, usted quizás va al campo, ¿no? Y se acerca y escoge un cordero para matarlo, ese cordero no habla. Ese cordero se entrega a morir. Hermanos, y eso es lo que hizo Jesucristo. Y la Escritura no nos dice solamente eso en estos pasajes. Hay un pasaje insigne en la Escritura. Un pasaje que es una joya de la Escritura. Y nos narra esto de manera gloriosa. El famoso Isaías 53. Si quiere leerlo, si no, escúchalo. Isaías 53 dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justos muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por sus transgresores. Hermanos, la Biblia se relata de manera muy vivida, ¿no? Muy clara, cómo nuestra salvación, el pago de nuestras culpas, de nuestras rebeliones, de nuestras maldades, de toda nuestra maldad,
fue colgada en Jesucristo. Dios, para salvar a su pueblo, amados hermanos, mandó a su Hijo a morir. Y cuando estaba delante de sus acusadores, hermanos, tal como un cordero, cayó y entregó su vida. Nosotros recién cantábamos al Señor, cantábamos un himno recién sobre el Monte Calvario. Y en el Monte Calvario, justamente el Cordero que fue crucificado, murió para salvar a viles pecadores. Hermanos, y los que estamos acá, tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Nosotros somos indignos de que un Dios tan perfecto y amoroso se acuerde de nosotros. Nosotros somos indignos de ser parte del pueblo de Dios. Nosotros somos indignos de estar en este lugar. Incluso somos indignos de estar con vida. Vivimos vidas de rebelión contra Dios. Cada uno de nosotros en su corazón maquina maldad. Nos olvidamos del Señor. Nosotros somos indiferentes ante la voluntad de Dios. Pavimentamos nuestros propios caminos. Armamos nuestras propias sendas. Nos olvidamos de ese Señor que nos da todas las cosas y nosotros nos rebelamos continuamente contra Él. La maldad mana de lo más profundo de nosotros, desde nuestros pensamientos, muchas veces nuestras acciones, nuestros odios, nuestras envidias, nuestras codicias. Manan día a día de nuestro ser. ¿Alguien por ahí dijo que nosotros somos cristianos y no pecamos? Qué falta de entendimiento de lo que es nuestro corazón, ¿no? Porque nosotros continuamente afrentamos a ese Dios santo. Pero el mismo David, el rey David, en un momento clama y dice: ¿quiénes somos nosotros, Señor, para que tengas memoria de nosotros? Y este es un clamor que debe nacer de cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos para que Dios se acuerde de nosotros? ¿Viles pecadores? Que hemos recibido la misericordia de Dios. Y Dios, para salvarnos, envía a su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, el cual se describe en Isaías 700 años antes de que Él viniera. Y se describe su vida, su entrega, su vida de perfecta obediencia para salvarnos, hermanos. El paralelismo es claro, hermanos, entre la sangre, los dinteles de las puertas y la sangre que nos limpia de todo pecado. Hermanos, cuando la ira, la justicia de Dios se cierne sobre Egipto y va a castigar a todo primogénito, es una imagen vivida de lo que va a suceder cuando venga el juicio de Dios. Y así como vio la sangre en los dinteles de las puertas de los egipcios y pasó de largo, y por eso se llama Pesaj, por eso se llama Pascua. Así como pasó la casa de los egipcios, así también pasará a los que están bañados en la sangre del Cordero, pero del verdadero Cordero, de Jesucristo. Jesucristo, en ese momento, celebrando la Pascua, dijo: esta es mi sangre. Mostró una copa y dijo: esta es mi sangre. Sangre que es derramada para salvar a muchos de ustedes. Nosotros hoy día estamos reunidos, hermanos, para reflexionar y para meditar en que la Pascua para nosotros tiene un significado realmente importante, por cuanto Cristo es la verdadera Pascua. Y podemos ver la sabiduría y el amor de ese Dios, que para algunos, ese Dios del Antiguo Testamento que es malvado, por medio de esto calla esas bocas, porque vemos el amor de Dios en Él al principio de la Escritura, mostrando su plan redentor desde el principio de la Escritura, y diciéndole al mundo cómo Él habría de salvar a sus hijos. Lo que sucedió en Egipto, amados, es justamente una muestra de lo que va a suceder con nosotros. Esto nos lleva al quinto paralelismo. Los israelitas, ¿cierto?, estaban en su tierra, pero había un pueblo
que no era de ahí. Un pueblo que fue liberado, ¿no? Los judíos. Perdón, dije los israelitas. Los egipcios vivían ahí y los israelitas fueron librados. Los israelitas, o sea, los judíos eran dueños de la tierra, pero los israelitas vivían ahí como extranjeros. Y es así como el Señor los sacó. Bueno, también esto es una representación de lo que sucede en el mundo, hermanos. Hoy día nosotros vivimos en una tierra que no nos pertenece. Nosotros somos descritos en la Escritura como extranjeros. Somos descritos en las Escrituras como un pueblo que somos de Dios y no somos de este mundo. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es hoy día ese pueblo de Israel que fue liberado de la esclavitud. Eso también puede darnos a nosotros a entender que tal como los israelitas eran esclavos en Egipto, nosotros también éramos esclavos, hermanos. Esclavos del pecado, esclavos de la maldad de nuestros propios corazones, condenados ante un Dios santo, esclavos de Satanás. Nosotros éramos todos ellos, pero hemos sido libertados. Es glorioso como cuando usted empieza a ver el Antiguo Testamento, el Señor no solamente aquí les dice, y ojo que les dice, celebren la Pascua todos los años, porque esto les recordará lo que yo hice por ustedes, sino que lo dice siempre en la Escritura. Acuérdense de dónde yo los saqué. Le dice a los israelitas, acuérdense que yo los saqué cuando ustedes eran esclavos. Ese llamado también es para nosotros, pero de una manera espiritual. Acordémonos, hermanos, siempre de dónde nos sacó el Señor. Acordémonos que nosotros éramos esclavos. Nosotros estábamos condenados, pero ahora somos libres. No estamos presos a esta tierra. Nosotros no somos ciudadanos. No hay cadenas que de alguna manera nos aferran a este mundo. Nosotros no somos de acá, hermanos. Nosotros somos el pueblo de Dios, un pueblo libre, un pueblo que no vive con los mismos propósitos del mundo, un pueblo que no tiene la misma hambre que este mundo, un pueblo diferente, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, una nación santa, para llevar y proclamar las verdades de Dios. Nuestra ciudadanía, hermanos, es celestial. Nosotros somos libres por Jesucristo. Es glorioso, amado hermano y amado oyente, que en el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, en primer lugar fue justamente para la Pascua. Cuando el Señor le había dicho, sacrifiquen un cordero para que ustedes se salven, en el momento en que el Señor Jesucristo vino y murió, fue el mismo Dios que lo mató. Fue el mismo Dios que mató al cordero para darnos salvación. Y cuando Cristo estaba en la cruz, hermanos, viviendo una vida de perfecta obediencia, dijo, consumado es. Hermanos, nuestra salvación, el lavamiento por la sangre del cordero, todo ha sido hecho ya por Dios. El Señor nos salvó. El Señor mostró su amor a nosotros, lavándonos en su sangre y dándonos libertad, dándonos salvación, dándonos vida eterna, dándonos perdón de nuestros pecados, dándonos una verdadera comunión con Dios. Es muy triste cuando el mundo dice, no, es que yo creo en Dios, es que yo tengo comunión con Dios. No. Son egipcios hablando. Y cuando la ira de Dios lamentablemente venga, Dios no va a ver sangre ahí. No va a haber ningún cordero sacrificado. Pero cuando hablamos de los hijos de Dios, podemos decir que nosotros estamos bañados en la sangre del cordero. Cuando la ira de Dios se derrame sobre el mundo, cuando venga nuestra hora, porque básicamente nos vamos a morir, el Señor verá la sangre del cordero y nos dirá bienvenidos. Todo lo contrario entonces a lo que sucede con los egipcios. Los egipcios, este es el sexto paralelismo, los egipcios representan el mundo. El juicio de Dios se derramó sobre los egipcios. El Señor Jesucristo
Dice en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree, en el Hijo de Dios, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si vemos esta escena, hermanos, Dios cayendo con el juicio sobre Egipto, eso es solamente una escena de lo que sucederá en el mundo. Los egipcios representan a este mundo. Y yo tengo mucho, pero mucho temor y mucha pena por ver gente en todos lados que no se da cuenta de esto. El Señor Jesucristo hizo advertencias muy, pero muy duras respecto de su venida. Dijo que como en el tiempo de Noé, muchos estaban casando, dándose casamientos, celebrando, y no se dieron cuenta cuando el arca se cerró y el diluvio cayó. Asimismo, hoy día en el mundo hay mucha gente que vive su vida, tiene sus propios propósitos, tiene sus propias vidas, se casan y se dan en casamiento, celebran y hacen planes, se llenan de proyectos, satisfacciones terrenales, etc. Pero la venida del Señor y el encuentro con Dios viene en el momento menos pensado. No seamos y no sea como el egipcio, que pensó que el juicio de Dios nunca vendría, y lo que sucedió es que pagó muy caro su error. En ese tiempo se llevó a los primogénitos de las personas y de las bestias. Pero después, cuando el Señor venga o cuando llegue a nuestro encuentro por medio de la muerte, será el verdadero juicio de Dios. Por tanto, yo no sé si usted es egipcio o si usted es hebreo. A muchos de los que están acá no los conozco personalmente. A otros sí. Usted en su corazón podrá determinar si es hebreo o egipcio. En primer lugar, entonces, si es egipcio, si es parte del mundo, si no tiene una relación con Dios, yo le ruego, pero le ruego que se arrepienta. Arrepentirse no es tirarse de rodillas y llorar un rato y después irse a su casa, eso no es arrepentirse. La palabra utilizada en la Escritura para arrepentimiento es la palabra metanoia, que quiere decir cambio de mente. Quiere decir básicamente que yo construyo mi vida de una manera y de repente me doy cuenta que voy en un mal camino y me arrepiento y me devuelvo. Eso es arrepentirse. Y ahora mire a Cristo y tenga fe en Jesucristo. Crea que Jesucristo es Dios, que vivió una vida de perfecta obediencia y subió a la cruz del Calvario para pagar por nuestras culpas y que resucitó al tercer día. Vimos como Isaías 53 dice que después de entregar su vida por los pecadores, verá linaje. La resurrección de Cristo también está profetizada. Cristo está resucitado hoy día. No tenemos que esperar el domingo para hablar de la resurrección de Cristo. Jesús resucitó hace mucho tiempo y hoy día está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. No tengamos esa imagen de Cristo crucificado y la imagen sufriente, no. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Dios. Y ese es nuestro Dios, hermanos, en el cual debemos confiar y en el cual usted debe creer. Mira a Cristo con fe. Abrace el Evangelio. Sígalo. Porque no solamente significa decir tengo fe. Jesús dijo que hay que recibirlo no solamente como Salvador, sino como Señor. Jesucristo es nuestro amo. Es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Es nuestro norte, es nuestra vida. Ahora, si usted entonces es hebreo, si usted forma parte del pueblo de Dios, esta oportunidad de la Pascua, hermanos, es una oportunidad para reflexionar en el profundo amor de Dios, en el plan salvífico de Dios, en la sabiduría clara que está establecida en las Escrituras y en las narrativas bíblicas de cómo el Señor fue orquestando la salvación nuestra desde el principio de los tiempos. Cuando nosotros vemos, hermanos, las películas de Moisés, cuando vemos a los hebreos, ¿no?, matando a ese cordero, poniendo la sangre en los dinteles, nosotros no podemos mirar otra cosa que no sea Jesucristo. Nuestro Señor vino, hermanos, a la tierra. Lo que sucedió en el tiempo de Israel fue hace muchos años.
muchos años antes que Jesucristo viniera. Y eso nos enseña algo. Cuando Dios dice, Dios va a hacer. Jesucristo vino como Salvador una vez, porque el Señor lo había profetizado. Es más, nosotros, ¿por qué hoy día no celebramos la Pascua al estilo judío? ¿Por qué hoy día no ponemos y no comemos hierbas amargas? ¿Por qué hoy día entonces no matamos un cordero? El autor de Hebreos nos dice que todas estas cosas serán sombras de lo que habría de venir. Y Cristo ya está acá. Ahora usted quiere, digamos, recordar, ¿no? Tal como el mandamiento a los hebreos, acuérdense de dónde los saqué. Jesús cambió eso. Y Jesús dijo, ahora, ustedes ahora van a tener la Santa Cena. Y eso es lo que van a hacer en conmemoración mía. Y eso es lo que ustedes van a hacer como mi iglesia. Esto es lo que ustedes van a hacer como mis hijos. Y por medio de eso se van a acordar de cómo yo los saqué de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, no podemos dejar de meditar en el amor de Dios. Y estas oportunidades son justamente para eso. Para poder determinar o para tratar de entender cómo es posible que un Dios tan perfectamente bueno se haya fijado en nosotros, viles pecadores, y haya derramado su gracia, hermanos, aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios. No dejemos de meditar en el Evangelio de Cristo. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Les invito a cantar.